La compasión, además de ser una manifestación del carácter de Dios en la vida de los creyentes, es un motor que mueve la vida de los creyentes. Muchas veces escucho expresiones como, no, yo todo lo que hago lo hago porque quiero cumplir con el Señor. Yo quiero ser responsable con mi llamado. Yo quiero ser un hombre o una mujer a la cual nadie tenga nada que reprochar. Y ¿saben? No digo que sean cosas malas, pero no es la motivación. Jesús no vino por obligación, Jesús no vino por un sentido de responsabilidad. Jesús no vino para cumplir con el Padre o para que nadie tuviera nada que reprocharle. Jesús vino por amor y porque el Padre se compadeció de una humanidad perdida, ¿verdad? Una humanidad perdida. Así que le voy a pedir a Calero, que no sé dónde, ahí está Calero, que por favor me traiga algo que va a estar aquí acompañándome durante el mensaje. Que cuando lo veas o cuando llegues a tu casa, es algo que todos tenemos en casa, ¿lo veis? ¿Sabéis lo que es, no? ¿Habéis visto? Una almohada italiana. Me la regaló mi suegra. Quiero que la mires y que no te entre sueño, sino todo lo contrario. Que despiertes del sueño que te roba la compasión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra, estamos seguros que tu palabra nos habla. Tú tienes un mensaje para tu iglesia, un mensaje para tus hijos, un mensaje para todos aquellos que hemos puesto y depositado nuestra fe y confianza en ti. La recibimos con gozo y con amor, Señor, la recibimos con expectativa, deseando que tu Espíritu Santo nos hable y nos hable de tal forma que nuestra vida cambie, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, pues acompañadme, y alguien se extrañará, pero acompañadme al libro de Jonás. Libro de Jonás, vamos a leer solamente los primeros 6 versículos del capítulo 1 y será más que suficiente para ilustrar lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y alguien se preguntará, ¿por qué Jonás si vamos a hablar de compasión? Bueno, si conoce la historia de este libro, tiene mucho que ver con la compasión y con la falta de compasión. Dice así Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, hermanas, no es lo mismo sentir pena que tener compasión. La Biblia no menciona en ningún momento que Dios tenga pena de nosotros, que Jesús sintiera pena de las gentes, o que los profetas ni los apóstoles se movieran por la pena que sentían hacia la nación o hacia las personas. Lo que la Biblia sí nos dice es esto, que Dios tiene compasión de aquel que sufre, que Dios se compadece de aquellos que padecen injusticia, que Él es compasivo con los que le buscan de corazón sincero. Hermanos, hermanas, la pena es humana, la pena es carnal, la pena es inactiva, es inútil y desagrada a Dios, porque ubica al que siente pena en una posición de superioridad sobre aquel pobrecito por el que sentimos pena. Pero la pena nunca nos lleva a actuar, todo lo contrario, nos paraliza. En cambio, la compasión es divina, la compasión es espiritual y es proactiva. De hecho, el apóstol Pedro, en sus instrucciones para la vida cristiana, en el capítulo 3 de la primera epístola, dice así, entre otras cosas, sed compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos. Sed compasivos. Y está diciendo, sed compasivos los unos con los otros. Sed compasivos entre vosotros. Porque si algo Dios quiere que tengamos, es un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al reino de los cielos. Y este ha de ser siempre un corazón lleno de compasión. Amén. Ahora bien, quizás alguien se sigue preguntando, ¿y qué pinta la almohada y qué pinta Jonás en toda esta historia de la compasión? Cuando realmente esa imagen que tenemos en la pantalla ilustra mejor lo que queremos decir, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver este hombre, cuya historia la gran mayoría de nosotros conocemos, con la compasión? Bueno, para los que queráis saber un poquito de Jonás, en un minuto os lo voy a resumir. Él fue el primero de los profetas del reino del norte. ¿Sabéis? Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el sur, Judá e Israel. Y él fue el primero de los profetas del reino del norte. Él era de la Galilea, de un pueblo que se llamaba Gad-Efer, localidad que estaba a unos 5 kilómetros más o menos de Nazaret, que todos hemos escuchado hablar de ella. Dice la Biblia que era hijo de Amitai, y él fue llamado a predicar no solamente dentro de Israel, sino también fuera de la nación. Dios lo llamó a predicar en Asiria, el imperio dominante en aquella época. Sabemos que profetizó durante el periodo de Jeroboam II y fue el predecesor inmediato del profeta Amós. Y sabéis, Jonás era muy consciente de la desolación que el imperio asirio había estado provocando en Israel durante muchos años y el sufrimiento que eso le había traído a su nación. Y es por eso que para Jonás, se le hace muy difícil entender por qué Dios lo envía a predicar para que la ciudad capital del imperio que los está asediando se arrepienta de sus pecados. No lo entiende. No lo entiende. No entiende por qué Dios quiere ser compasivo y misericordioso con sus enemigos. No entiende por qué Dios le quiere dar una oportunidad a aquellos que tanto daño están haciendo. Y según Jonás, eran merecedores del castigo y del juicio divino. ¿Sabéis? Jonás había sido llamado por Dios, pero Jonás aún debía ser transformado por Dios. ¿Amén? Amén. Porque la compasión no nace de forma natural de tu corazón y del mío. Tu corazón y mi corazón son orgullosos, son insensibles. El otro día lo decía Julio, porque lo mencionaba también yo en ocasiones anteriores. Hoy vemos noticias de todo tipo y estamos insensibles. Estamos insensibilizados ante la maldad y el sufrimiento. Echamos alguna lagrimita de cocodrilo, pero no hacemos nada. No hacemos nada. Vemos a la gente yéndose al infierno y somos completamente impasibles. Estamos muy ocupados en nuestras cosas, ¿verdad? En nuestro rollo, en nuestra historia, nuestras preocupaciones, ganar dinero, tener nuestras buenas cosas en casa. Somos impasibles e insensibles a la necesidad de los demás. Y al igual que Jonás, tú y yo hemos sido llamados por Dios. Y me gustaría que Dani, por favor, pone un primer principio que quiero que guardes en tu corazón. Y es que no basta con ser llamado, hay que ser transformado. Para cumplir con la gran comisión. No basta con que Dios te haya llamado. Tienes que ser transformado. Tienes que ser cambiada, de arriba abajo, de dentro hacia afuera. Tenemos que ser transformados. Y saben, aquí comienza, a partir de este momento, en la vida de Jonás, comienza la historia de un fracaso anunciado. Porque no hay mayor seguridad en nuestra vida de que si huimos de la voluntad de Dios, fracasaremos. Cuando alguien quiere hacer lo contrario de lo que Dios le está pidiendo, está diciéndole a Dios, vale, Señor, me acabo de comprar todos los boletos para fracasar. Sé que me van a tocar. No soy profeta ni hijo de profeta, pero sé que me van a tocar. Porque vivir alejados de la voluntad de Dios es lanzarse de cabeza hacia el fracaso. Cuando Jonás recibe el mandato divino de ir a Nínive, ¿sabéis lo que hace, no? Decide hacer todo lo contrario. Toma el camino opuesto y dice que llegando a Jope, la actual Tel Aviv, compra un billete para hacer un crucero vacacional por el Mediterráneo y llegar a las costas de Tarsis, es decir, entre Huelva y Cádiz. Dice, me han dicho que se come muy bien por allá, que hay muy buen pescadito frito, hay buenas playas, hay muchas chicas, así que fue a Jope
y se compró un billete de barco para irse de crucero por el Mediterráneo, pensando que quizás así Dios se olvidaba de él. Como os digo, este fue el principio de la historia que estaba abocada a fracasar. Y es que el carácter de Jonás, yo no sé vosotros, pero yo cuando leo el libro de Jonás y alguna referencia más en la Biblia, lo veo un carácter un poco extraño, a veces un poco dual, ¿no? Tenía una serie de fortalezas y debilidades que le hacían de él una mezcla extraña. Es como si fuera un hombre completamente consagrado a Dios, pero en ocasiones solamente en parte. Es decir, Dios, pídeme lo que tú quieras, menos esto, esto y esto. Pídeme lo que tú quieras, menos aquello que vaya en contra de mi voluntad. Pídeme lo que tú quieras, menos aquello que yo no pueda entender. Pídeme lo que tú quieras, menos aquello que yo no quiera hacer. Pídeme lo que tú quieras, excepto aquello a lo cual me cueste renunciar. Vemos en el libro de Jonás que él era un hombre obstinado. Dios le habló e hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo. Vemos que en ocasiones era un hombre fanático y egoísta. En el capítulo 3 vemos como cuando los ninivitas se arrepienten, ¿sabes lo que hace Jonás? Se enfada. Y es más, cuando después el Señor, para consolarlo y tranquilizarlo, le hace crecer una calabacera y él se queda más tranquilo, ¡ay, qué bien que Dios cuida de mí! Entonces Dios dice, sí, espérate, hace que la calabacera se seque. Podéis leerlo en el final del libro. Y entonces llega un viento solano, un buen levante, que le puso el flequillo mirando para Alicante. Y Jonás se enfada otra vez y se enoja. Y se enfada porque Dios le ha quitado la calabacera. Obstinado, rebelde. Como tú y como yo. Exactamente igual que tú y que yo. Fanático, que creía que lo que él pensaba acerca de su nación, acerca de los planes de Dios para su nación, acerca de su propia teología y religión, era lo correcto, sin importar lo que Dios estaba diciendo. Pero sabéis también, a la vez, era un hombre piadoso. Era un hombre que escuchaba a Dios. Era un hombre que tenía un deseo de hacer la voluntad de Dios porque había sido llamado al ministerio profético. Vemos también en el versículo 12 que era un hombre valeroso. Era un hombre que en momentos mostraba valor y determinación. E incluso dentro del vientre del pez, vemos a Jonás, capítulo 2, del 1 al 9, orando. Quizás un hombre dedicado a la oración, por eso escuchaba a Dios. La cuestión es que Jonás había sido llamado, pero todavía no había sido transformado. Jonás tenía todo lo que necesitaba, pero todavía su corazón no era un corazón compasivo. No tenía el corazón compasivo de Dios. Jonás también era un hombre obediente. Después del castigo obedecía. Después de estar 3 días muerto en la barriga del pez, obedeció al Señor. Pero si vemos un poquito más adelante, al final del libro, también vemos que Jonás estaba demasiado ocupado o preocupado en ocasiones por su propia reputación. Estaba demasiado preocupado en su reputación. Alguien bien peculiar, como tú y como yo. Alguien no muy apto para el llamado, exactamente igual que tú y que yo. Y aquí quiero dejarte un segundo principio. Dani, por favor. Dios no te escoge porque seas apto, sino para hacerte apto. Dios no te escoge porque seas la caña de España y la pena limonera. ¿Qué va? Dios te escoge para hacerte apto. Dios te llama porque te ama y después te capacita para ese llamado. Pero esa capacitación no es como hicimos muchos de nosotros, irnos al seminario y llenarnos la cabeza con ideas, con filosofías y con teología. No. Esa capacitación es como oraba Lloyd hace un instante. Es que Dios te coja, te rompa en 1000 pedazos y haga de ti un hombre y una mujer nueva. Porque sin eso, por mucha teología y conocimiento y entrenamiento que tengas, no vales nada, no valemos nada. Jonás estaba lleno de las cosas buenas que Dios le había dado, pero su corazón no era un corazón conforme al corazón de Dios. Era un corazón rebelde, un corazón que no conocía a Dios en la intimidad, un corazón que estaba más pendiente de su propia opinión que de la opinión de Dios para con los hombres y con la humanidad.
Así que, hermano, hermana, recuerda esto. Dios no te escoge porque seas apto, sino para hacerte apto. El carácter de Jonás era un carácter que no estaba aún conformado al carácter de Dios, y eso le llevó a intentar huir de su presencia. Fijaros hasta qué punto la rebeldía puede hacernos cometer estupideces. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? ¿Podemos huir de la presencia de Dios? ¿Habrá algún lugar donde podamos escondernos de Dios? ¿Habrá algún lugar en el cielo, en el infierno, en la tierra, donde podamos esconder la cabeza como las avestruces y hacer como que Dios no nos ve? No existe ese lugar, mis amados hermanos. Para Dios estamos desnudos todo el tiempo. Al ojo de Dios no se le escapa absolutamente nada. ¿Saben por qué Jonás huyó de la presencia de Dios? Porque quiso forzar a Dios para que cambiara sus planes con respecto a Nínive. Pensó, bueno, si Dios me ha llamado a mí, que soy el profeta de Israel, a predicar a los ninivitas, si yo no voy, nadie irá. Si nadie irá, los ninivitas no se arrepentirán. Ya Dios se olvidará del asunto. Jonás sabía que si predicaba, Dios se lo había dicho, los ninivitas se iban a arrepentir. Así que él pensaba, bueno, me voy, Dios se olvida del asunto y todo arreglado. Déjame decirte dos cosas importantes, hermano, por lo menos recordarlo, que seguro que ya lo sabes. Uno, no se puede huir de la presencia de Dios y no se puede huir del llamado de Dios. Dos, no se pueden cambiar los planes de Dios. Por mucho que nos esforcemos, no podemos torcer el brazo poderoso de Jehová. ¿Amén? Amén. ¿Quién eres tú y quién soy yo para intentar cambiar los planes de Dios? Dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra y está la mano extendida sobre las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14. Yo no sé si tú te sientes identificado, pero deberías. Porque yo, en muchas ocasiones, he intentado huir de la voluntad de Dios. En muchas ocasiones he intentado hacer algo, a ver si Dios cambiaba de opinión. A ver si ese versículo que tanto me incomoda, que tanto me confronta, podía encontrarle una interpretación un tanto distinta para así darle una justificación a mi actitud rebelde y equivocada. Espero que te sientas identificado, identificada, porque somos así, exactamente igual que Jonás. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros, que lo hemos hecho alguna vez o lo estemos haciendo ahora, nos hayamos encontrado o nos encontremos precisamente en este momento en la oscura y maloliente barriga del gran pez. Un lugar del que no puedes salir por ti mismo ni por ti misma y donde sabes que has llegado únicamente por tu desobediencia a Dios. Un lugar donde Dios, que te ama y que no cambia sus planes, un lugar donde el Señor quiere tratar con tu corazón para que tengas compasión. Porque, ¿saben? La historia no era acerca de Jonás. El protagonista de la historia no es Jonás. La historia era de los ninivitas. La historia era la salvación de una ciudad que tenía en torno a 200.000 personas. La historia gira en torno a la salvación de hombres y mujeres que estaban dispuestos para arrepentirse en cuanto el mensaje de salvación les fuera predicado. De eso va la historia. Hermano, hermana, la historia no va de ti. Tú no eres el protagonista de tu vida. Yo no soy el protagonista de mi vida. El protagonista es Jesús y su plan de salvación para la humanidad. Amén. ¿Amén? De eso se trata el cristianismo.
de hacer su voluntad en nuestras vidas para que su voluntad se cumpla en esta generación. De eso va el cristianismo. Déjame decirte que si tú no lo haces, Dios enviará a otro mejor que tú. Dios no te necesita, Dios no me necesita, pero Dios me quiere, Dios te quiere. Pero te quiere con un corazón como el suyo, con un corazón transformado, con un carácter apto para la obra. Y un carácter apto para la obra es un carácter como el de Jesús, sumiso, obediente, que se sujeta, que se humilla, que no se rebela contra Dios y su palabra y que dice, sí, Señor, heme aquí, envíame, no me apetece, no sé cómo hacerlo, tengo miedo, estoy asustado, no veo que me veo capaz de hacerlo, pero Señor, tú me lo dices, yo lo hago. Yo lo hago. No por obligación, Señor, porque tú no me obligas, sino por amor y por compasión. Porque tú eres un Dios de amor y un Dios compasivo. De eso es el ministerio, mis amados hermanos y hermanas. De eso va toda esta historia. De eso va. De tener un corazón como el corazón de Jesús. Jonás tenía muchas cosas buenas, pero Jonás no tenía compasión. Tenía muchos dones, pero Jonás no tenía compasión. Tenía un carácter fuerte, determinado, pero Jonás no tenía compasión. Tenía un llamado, tenía un mensaje de parte de Dios, pero Jonás no tenía compasión. Y todo ello le llevó a fracasar en el intento. Quiero dejarte un tercer principio. Por favor, Dani. Dios hará todo lo necesario para cambiar tu corazón. Aunque duela. Aunque duela. Aunque duela. Aunque duela. ¿Y sabes lo que más duele en el trato del Señor con nosotros? Quebrar el orgullo. Quebrar el orgullo. Que Dios coja esa vara, que es tu orgullo, y la parta en 1000 pedazos. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele. Porque fijaros una cosa. El apóstol Pedro nos dice, sed compasivos, amándoos fraternalmente y misericordiosos. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro? ¿A los creyentes? Dirigiéndose en sus instrucciones los unos con los otros. ¿Cuántos sabéis que hemos sido llamados a proclamar todos, sin excepción, las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Lo sabemos todos, estamos seguros de eso, lo dice la palabra. Y para hacerlo, debemos hacerlo en la autoridad del Espíritu Santo, llenos de Dios, con poder de lo alto, pero sobre todo con el corazón de Jesús. Con amor y con compasión. Ahora, ¿cómo puedo ser yo compasivo con el de fuera si no soy compasivo con mi mujer o con mi marido? ¿Cómo puedo ser yo compasivo con el de afuera si no soy compasivo con mi madre, con mi padre o con mis hijos? ¿Cómo puedo ser compasivo con los de fuera si no soy compasivo con mi hermano o hermana en la carne o en la fe? ¿No? El cambio que Dios produce en nosotros va de dentro hacia afuera siempre. Porque cuando es de fuera hacia adentro es legalismo, es religión, es falsedad, es hipocresía. El cambio que Dios quiere producir en tu vida y en mi vida es desde lo más profundo, desde lo más íntimo, donde todo nos duele, hacia afuera. Y ahí es donde empieza a nacer la compasión, donde se quiebra el orgullo, donde aprendemos a ser humillados, donde aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y somos compasivos en primer lugar con la persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Porque déjenme decirles una cosa, si yo no soy compasivo con mi esposa, jamás podré ser compasivo con ninguno de ustedes. Si ella no es compasiva conmigo, por muy buena evangelista que sea, por mucho mensaje de poder que tenga, no podrá mostrar compasión con los demás. La compasión se manifiesta, en primer lugar, con los que están a nuestro alrededor. ¿Y saben cómo se manifiesta la compasión? Mirándonos a la cara, pero al mismo nivel. Poniéndonos en el lugar del otro. Sintiendo lo que siente el otro. Sufriendo con lo que sufre el otro. Y humillándonos ante nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos.
¿Saben? Algo que he experimentado, que sana mi vida y que me pone en el lugar correcto ante Dios. Cuando me equivoco con Keila o con David y me acerco a ellos, me pongo de rodillas a su lado y les pido perdón. Digo, cariño, me he equivocado, lo siento. No he sido un buen padre. Y entonces espero que mi hijo o mi hija sea compasivo conmigo. ¿Y sabe lo que hacen mis hijos? Papi, no te preocupes, yo sé que me quieres. Eres un poco bruto a veces. Los hijos siempre dicen la verdad. Pero yo sé que me quieres, no pasa nada, te perdono. Recibir la compasión de aquellos que están por debajo de ti. Ser compasivos. Dios hará todo lo necesario para cambiar tu corazón. Y si ha de introducirte 3 días, 3 semanas, 3 meses o 3 años en la boca del pez o en la barriga, ahí te dejará hasta que tú decidas cuándo quieres salir. Hasta que decidas cuándo quieres salir de ahí. Yo lo compartí hace un tiempo, pero un par de años atrás, mi esposa lo sabe, yo estuve en una cueva o en una barriga de un pez y el Señor me tuvo ahí por casi 2 años. Por casi 2 años. Hasta que mi orgullo fue quebrado. Hasta que aprendí y entendí lo que significa ser un hombre compasivo. Un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre con dones, con llamado, con carisma o con respaldo. No. Un hombre compasivo. Vamos a retroceder un poquito en la historia, porque hemos dejado a Jonás subiéndose en el crucero y vamos a retroceder para terminar. Pero recuerda esto, si crees que lo que Dios te está pidiendo te duele, bien, es que el Señor sigue interesado en ti. Sigue interesado en ti. Hemos dejado a Jonás en su crucero por el Mediterráneo yendo hacia las costas de Cádiz. Y dice el texto bíblico que en ese momento Dios levanta un fuerte viento. Este viento lo vemos después también en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo iba hacia Chipre. Un viento que en el Mediterráneo levanta olas que mete miedo, como vemos aquí en la historia, a los propios marineros. Este viento hace levantar una tempestad y dice el texto que parecía como que el barco se iba a partir por la mitad de lo fuerte que era la tempestad. Esta situación hizo que los marineros, entiendo hombres experimentados, ¿verdad? Hombres que sabían lo que era una tempestad marítima y acostumbrados a ellas, dominados por el miedo, fijaros lo que dice, se pusieron a orar cada uno a sus dioses. Y después intentaron echar por la borda todo el lastre, todo el bagaje, todo aquello que podía ayudarles a que la nave no se hundiera. Y mientras tanto Jonás, ¿qué hacía? Como tú y como yo. El mundo se muere y tú y yo durmiendo. Alguien puede pensar, no, pero Jonás es un tipo de Jesús. Jesús iba durmiendo en la barca plácidamente durante la tormenta y un jamón. Nada más lejos de la realidad. Jesús dormía tranquilo de camino a la otra orilla del mar de Genesaret o de Galilea porque iba a hacer la voluntad de Dios y estaba descansando en Dios. En cambio, Jonás dormía profundamente hacia la orilla equivocada, huyendo de la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Una tempestad que el enemigo quiere usar para que Jesús no cumpla con la voluntad de Dios, que fijaros, ¿a dónde iba Jesús? A encontrarse con el endemoniado gadareno. Porque ese endemoniado gadareno se convirtió a posteriori en el evangelista de la Decápolis. Y el enemigo lo sabía. Pero Jesús iba tranquilo en la barca. Sabía que Dios lo guardaría para llegar a la otra orilla y hacer su voluntad. En cambio, esta tempestad fue levantada ¿por quién? Por Dios, para que Jonás supiera que de su presencia no se puede huir. Y que su desobediencia podía tener consecuencias catastróficas para muchas vidas. A Jesús lo movía el amor y la compasión. A Jonás
lo movía el orgullo y el temor. Y vemos en la historia que de repente el patrón, versículo 6 del capítulo 1, se acerca corriendo buscando, me falta uno, ¿dónde está? Y dice que baja a lo profundo del barco y se encuentra a Jonás echando la siesta. ¿Y qué le dice? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, perezoso? ¿Qué tienes, irresponsable? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Es curioso esto, ¿verdad? Es curioso esto. Los marineros, paganos, idólatras, asustados, orando y clamando a sus dioses. Y el profeta de Dios, el buen evangélico pentecostal de las asambleas de Dios, durmiendo en el camarote. Como diría mi abuela, manda narices. Manda narices. La desobediencia de Jonás tenía un precio, y era la vida de esos marineros, y la de 200.000 personas en Nínive. Y esto me hace pensar en que hay un mundo ahí fuera que está desesperado y asustado, orando a dioses falsos que no lo pueden ayudar. Y mientras, muchos creyentes, ¿qué hacen? Duermen. Porque están muy ocupados con sus cosas. Tienen muchas tareas que hacer a lo largo del día. Tienen muchos problemas que solucionar. La desobediencia de Jonás tenía un precio, la tuya y la mía también. Tu desobediencia, tu rebeldía, tu incumplimiento del llamado a la compasión tiene un precio. Tiene un precio. Las almas que se quedan sin escuchar el Evangelio. ¿Recuerdan el libro de Ezequiel? El deber de la atalaya. A mí Dios me va a pedir cuentas por lo que Él me haya demandado a mí, no lo que te haya demandado a ti. Pero si yo no hago aquello que Él me ha demandado, cuando esté delante de Él, rendiré cuentas. Y tú rendirás cuentas. Y esto no es una amenaza, es una advertencia, es una exhortación, es un aviso para que nos despertemos. Y nadie tenga que decirnos, ¿por qué duermes, dormilón, dormilona? ¿Por qué duermes? Estamos todos orando. Nosotros somos paganos, creemos en estatuillas y estamos clamando a ellos sabiendo que no nos pueden ayudar. Y tú que eres, porque dice que les había dicho que huía de la presencia de Dios, dice, tú que crees en el Dios vivo de los cielos, ¿tú estás durmiendo? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la compasión? El patrón de la nave pidiéndole a Jonás que ore. El mundo pidiéndole a la iglesia que ore. El mundo clamando, la creación gimiendo a una, pidiéndole a la iglesia que ore, que gima, que clame. El mundo diciéndole al creyente, despierta y ora. ¿Saben? Leía en un libro acerca de la predicación, que pasa a menudo, que cuando un incrédulo, cuando alguien que no cree en Dios, alguien muy religioso que va por ahí detrás de las estatuas y esas cosas, no cree, pero que no cree en Dios realmente, tiene un problema, tiene una dificultad, ¿qué hace? ¿A quién llama? A la iglesia. A un hermano, a una hermana, a un amigo, a un vecino. Oye, yo sé que tú tienes mucha fe, por favor, ora por mí que tengo este gran problema. ¿No te ha pasado alguna vez? Pasa constantemente. Esa persona, tú le hablas de Jesús y no quiere saber nada. No quiere saber nada. Yo no quiero saber nada de Jesús, eso es un rollo. ¡Ay, cuando vienen los problemas! ¿A quién llaman? A la iglesia. Porque no quieren seguir a Jesús, pero quieren los beneficios de Jesús. Pero la primera puerta a la que llaman es la puerta del creyente. Y esto no es raro, esto no debería extrañarnos ni siquiera molestarnos. Lo que es raro es que mientras el mundo está llamando a la puerta de la iglesia, por favor, haz algo, por favor, haz algo. Quizás no son ni siquiera conscientes de que lo están haciendo, de que lo están pidiendo, pero lo están haciendo. Despiértate y ora, despiértate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros. Eso no es raro, lo raro es que lo haga y el creyente está durmiendo. ¿Se encuentra con el creyente durmiendo? ¿Por qué? ¿Porque es perezoso? Algunos sí, otros quizás no. ¿Por qué? ¿Porque está cansado? Algunos sí, otros quizás no. La gran mayoría, sencillamente porque no tiene la compasión de Dios en su corazón. Porque no hay compasión en sus corazones. Porque no hay compasión en nuestros corazones.
No hay compasión. Queremos que todos sean compasivos con nosotros. Queremos que Dios sea compasivo con nuestras faltas y pecados. Pero aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que no tienen esperanza, ¿quién se va a compadecer de ellos? Jonás estaba tan atrapado en su propia rebelión, estaba tan atrapado en su orgullo, en sus razonamientos, que se hundió en la depresión. Y tal era la depresión que el barco se hundía y Jonás era capaz de dormir. Y él era capaz de dormir. O sea, estaba tan lleno de sí mismo, pensaba tanto en sí mismo, que se olvidó y perdió todo interés por las personas. Y eso es lo que el enemigo de nuestras almas, lo que el espíritu del anticristo está haciendo en esta generación y en la iglesia también. Llenarnos de actividades, llenarnos de problemas, llenarnos de situaciones, de preocupaciones y de historias, para que estemos llenos de nosotros. Por eso decía Chari, es que llegamos aquí y no sabemos cantar. Sí sabemos cantar. Lo que pasa es que estamos tan llenos de nosotros mismos, de nosotros, de lo nuestro, que no somos capaces de darle nada absolutamente a aquel que se lo merece todo. Y no somos conscientes de que, al final, todos acabamos pensando, como bien decía Julio, lo mismo y de una misma manera, pero de una manera que nos aleja del Dios vivo, que nos aleja de la compasión. Dios nos ha diseñado para hacer su voluntad. Tenemos todos los ingredientes para hacer su voluntad. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque estamos llenos de otras voluntades. Dios ha puesto un corazón de carne en nosotros, ha sellado nuestras vidas con su Santo Espíritu, nos ha llenado de todos sus beneficios, tenemos la verdad, tenemos la sabiduría de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? Sencillamente porque nuestro corazón está lleno de otras cosas, porque tenemos muchos señores, además del Señor y Rey de Reyes. Y tenemos que estar eligiendo todo el tiempo. Entonces, cuando el Señor te quiere levantar para orar, ay, estoy muy cansado, anoche me acosté muy tarde, Señor, tú sabes cuál es mi situación, tú sabes mis problemas, tú sabes mis dolores. Cuando el Señor te llama, es tiempo de que te levantes y te unas a la iglesia para orar. No, Señor, pero tú sabes, yo salgo muy tarde del trabajo, tengo tantas cosas que hacer en la casa, yo es que, bueno, lo mío es otra cosa. Excusas, porque siempre estamos escogiendo, porque vivimos en la época del Netflix. Yo lo veo en mis hijos ya no saben ver la tele, solo quieren ver vídeos en YouTube y en Netflix. Quieren poder tener la decisión de qué ver y qué no ver en cada momento. No se conforman con lo que hay. Y así son los jóvenes, los mayores, los adultos y hasta los viejos. No quieren que nadie les diga, tienes que ver esto porque es lo que hay. No, yo quiero escoger todo el tiempo lo que ver y lo que no ver. Luego llega el Señor y les dice, quiero que hagas esto. No, Señor, pero me gustaría hacer otra cosa. Porque hay muchos señores en nuestro corazón. Hay muchos señores en nuestro corazón. Y cuando hay muchos señores, mis amados, la compasión se diluye, la compasión se pierde, la compasión desaparece. Jonás perdió no solamente el interés por los ninivitas, perdió incluso el interés por los hombres del barco, perdió el interés por ellos. Y fijaros la petición, y voy concluyendo, fijaros la petición del patrón del barco. Quizás él, quizás tu Dios, tenga compasión de nosotros y no moriremos. Jonás huyó de Nínive por su falta de compasión. Y ahora, mientras muchos hombres están a punto de morir por su rebelión, el Señor le recuerda que este mundo está clamando, aún sin saberlo, por compasión. Lo que el mundo está gritando a tu alrededor, mi amado hermano y hermana, es compasión. Que tengas compasión de ellos. Que tengas compasión de ellos. Que salgas de tu burbuja, que salgas de tu letargo, que salgas de tu adormecimiento espiritual, que te ocupes menos de ti mismo, de tus cosas, y tengas compasión. Porque como bien hablaba Loide, que estaban reflexionando los hermanos que fueron a Perú, no se trata de recibir, si ya lo hemos recibido todo. El apóstol Pablo decía, me es necesario derramarme como libación por causa de vosotros, por causa del Evangelio. Porque el falso Evangelio te dice, ven y recibe, ven y llénate, ven y satisfaz tu alma. Ya tu alma ha sido satisfecha porque el Espíritu Santo está en ti. La palabra te ha sido revelada, te ha sido entregada. Solamente tienes que acudir cada día y lo que tienes que hacer es llenarte en cada momento, llenarte en todo lugar, llenarte en toda situación para después dar, derramarte, que Cristo crezca y tú mengues. Eso es el Evangelio.
Que la gente no te vea a ti, que la gente vea a Jesús. Y Jesús era compasivo y misericordioso. Jesús era compasivo y misericordioso. La pena nos hace indiferentes al sufrimiento de la gente. La compasión nos involucra con las personas. La compasión nos involucra, nos implica, no nos deja quedarnos quietos. ¿Por qué piensan que está Loide dejando a su marido, a su familia, a la iglesia varias veces al año para irse al otro lado del mundo, ponerse enferma, pasar sueño? ¿Por obligación? ¿Porque le gusta viajar? No, por compasión. Y la compasión le lleva a la obediencia. Y la obediencia no es para su beneficio, es para el beneficio de niños, niñas que no tienen nada en la otra parte del mundo. Y póngalo porque la tenéis aquí. Podéis conocer y conocéis seguro muchos ejemplos de hombres y mujeres que lo hacen, que lo llevan haciendo toda su vida. Que dejan su comodidad, dejan lo suyo, renuncian a lo suyo por compasión, por amor y en obediencia al Señor. Y quiero dejarte aquí los dos últimos principios espirituales. Y están juntos porque van de la mano. El primero tiene que ver con lo que hemos dicho, y es que si huyes del llamado a la compasión, ¿tienes ahí, Dani? El llamado saldrá a tu encuentro allá donde huyas. Si huyes del llamado a la compasión, ten por seguro que como el patrón de la nave, el llamado a la compasión te perseguirá allá donde te escondas. Allá donde te escondas. Porque mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, habrá hombres y mujeres necesitados de la compasión del creyente. Habrá hombres y mujeres necesitados de aquellos que hemos sido tenidos por dignos de la compasión de Dios y que ahora compartimos aquello que hemos recibido. De gracia recibisteis, de gracia dad. Compasión, compasión, compasión que actúa. ¿Saben? Jonás, después de caer al mar y pasar 3 días en el vientre del pez, de nuevo, una vez en tierra, recibe la palabra de Dios. Y esta vez sí lo obedece. Él va a Nínive y sucede exactamente lo que él sabía que iba a suceder, que los ninivitas se arrepienten. Y lo que pasa después, que él se enfada y demás, es para otra predicación. Lo vamos a dejar ahí. Pero lo importante es que él obedece. Y él obedece. Y en obediencia Dios trae fruto. Y aquí te dejo el último principio de hoy. Hermano, hermana, nuestra obediencia es para beneficio de otros, tanto como para el nuestro. A veces decimos, Señor, yo voy a obedecer para que tú me bendigas. Ese no es el Evangelio de Cristo. Te voy a obedecer para que tu nombre sea glorificado. Te voy a obedecer para que tu nombre sea conocido. Te voy a obedecer para que tu nombre sea exaltado. Te voy a conocer para que tú seas famoso entre las naciones. Te voy a obedecer sencillamente porque te amo, porque me amas. Y en ello hay beneficio. ¿En ello hay beneficio? En ello hay beneficio. La obediencia a Dios jamás puede ser condicional. Tiene que ser incondicional. Pero piensa en esto. Jonás obedeció. ¿Y saben lo que pasó? Que los que iban en la nave no murieron. Y 2, que una ciudad entera escapó del juicio divino. Una ciudad entera escapó del juicio divino. Porque la compasión nos lleva a la obediencia. La obediencia nos lleva a la acción. Y la acción trae bendición de Dios. Bendición de Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, vamos a poder seguir un instante. Quiero concluir con una sencilla reflexión. Voy a repasar rápidamente los 4 o 5 principios para que los puedas refrescar y tenerlos en mente. En primer lugar, no basta con ser llamado, hay que ser transformado. Si tu corazón es duro como una piedra, como una patata, déjame decirte que estás empezando un proceso y Dios va a destruir esa piedra para que tengas un corazón de carne. Si eres un hombre o una mujer insensible al sufrimiento, a la necesidad, al clamor de este mundo, déjame decirte que Dios ha cogido el martillo y el cincel y se ha puesto bien duro hasta que tu corazón se quiebre, se rompa y Dios haga una transformación nueva. En segundo lugar, Dios no te ha llamado, no te ha escogido porque seas santo, Él te ha escogido para hacerte algo. No te ha escogido porque ya seas alguien importante, sino te ha escogido para que seas alguien que
habla, que proclama lo más importante, para hacerte apto. En tercer lugar, perdón, Dios hará todo lo necesario para cambiar tu corazón, aunque te duela. Aunque te duela. Así que deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga. Bájate de la burra, tírate del caballo, bájate del sitio donde el pedestal donde has puesto tu orgullo y tu corazón y deja que Dios te humille. Porque la Biblia nos promete que aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, el Señor lo exalta a su tiempo. Pero el que se exalta, el que dice, no, Señor, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer mi propósito, Dios lo humilla, lo quebranta y lo aparta de su lado. Así que deja que Dios trate contigo para que tengas un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Aunque te duela, y de dolor en el corazón se lleva bastante. Si huyes del llamado a la compasión, el llamado saldrá a tu encuentro, allá donde vayas y donde vayas. Siempre Dios usará algo o alguien para recordarte que Él no quiere que seas un gran hombre, una gran mujer de Dios. Él quiere que seas un hombre compasivo, con un corazón tierno, que llora con los que lloran, que sufre con los que sufren, que se involucra y que se mancha con aquellos que están hundidos en el barro. Eso es el Evangelio. La luz de los focos, esto. El micrófono, esto no. Es una parte mínima y podría ser prescindible. ¿Saben? Muchas veces, hermanos, queremos hacer grandes cosas y tener grandes beneficios, pero nuestra obediencia es para el beneficio de otros, tanto como para el nuestro. ¿Está ahí? Muchas veces queremos alcanzar grandes metas, lograr objetivos, pero nos olvidamos de que Dios nos salvó para mostrar al mundo su amor y su compasión. Sencillamente para eso. Él nos llama a ser compasivos y misericordiosos. Y os voy a revelar un secreto de mi corazón. Me duele más ver a un hombre o a una mujer insensible al sufrimiento que un hombre o una mujer rebelde. Yo cuando veo a alguien que se revela contra Dios, digo, bueno, pues ya vendrá. Pero cuando veo a un creyente insensible, cuando veo a un creyente que dice, no, es que yo no escucho a Dios, yo no oigo lo que Dios me dice, será mentiroso. No lees la Biblia todos los días. No escuchas las predicaciones. No hablas con tus hermanos. No hablas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo no escuchas a Dios? Otra cosa es que no quieras escuchar lo que Dios te dice, que es muy distinto. Cuando veo un corazón insensible, me sorprende. Porque no puedo comprender cómo alguien que ha sido perdonado, un hombre o una mujer que ha sido perdonado tantas veces al día y que sigue pecando, porque todos pecamos, es incapaz de ser sensible a la voz de Dios y al clamor de las personas. Y prefiere ser como Jonás. Tirarse de una bodega, echarse a dormir, sabiendo que el barco va a perecer y que miles de personas se van a ir al infierno sin la oportunidad, por lo menos, de haber escuchado el mensaje. Que no se trata de hacer una campaña o de que nos vistamos con flores y claveles, salgamos a la calle, pongamos buena música. No se trata de eso, mis amados. Se trata de que este mundo, de que este pueblo tenga la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Y luego ya cada uno decidirá lo que hace con su vida. Ya cada uno decidirá lo que quiere hacer con su alma. Pero la compasión a nosotros nos tiene que llevar a proclamar el mensaje. Todo el tiempo, en cualquier lugar, a cualquier hora. Cuando repartimos alimentos a personas necesitadas, no es por nada, vamos a ser buena gente, vamos a... No. Es una excusa para llevar el mensaje, es una motivación para llevar el mensaje y es un mandato bíblico, dadles vosotros de comer. Por obligación, por ser buena gente, no. Por amor y por compasión. Por compasión. Simplemente por compasión. Y vivimos ante la generación más insensible de la historia de la humanidad. Esta generación está completamente insensible. Cuando hablo de generación, hablo de los de fuera y de los de dentro.
somos insensibles al sufrimiento. Estamos más preocupados de nuestra ropa, de nuestro peinado, de los zapatitos, de no sé qué, que me compro, que estamos pensando siempre en nosotros. Y no somos capaces de ver, de discernir. Y quizás por eso, muchos están aquí cada domingo. Se reúnen miles de iglesias en este país cada domingo, pero viven en la barriga de un pez, muertos en vida, como abortivos. Sencillamente porque no quieren ir a Nínive y obedecer a Dios. Porque no quieren ser compasivos con sus esposos, con sus esposas. Porque no quieren perdonar, porque no quieren ceder la razón. Prefieren irse al infierno por la razón antes que quedarse en la tierra y disfrutar del cielo, humillados al trabajo, por los trabajos manos de Dios. Muchas veces queremos alcanzar grandes metas para Dios y no nos olvidamos que la meta más grande que tenemos que alcanzar es nuestro corazón. Nuestro corazón. El Señor nos ha llamado a ser obedientes y a ver a las personas como Él las ve. A predicar sin excepción. Por muy pecadores que nos parezcan, tenemos que predicarles a Jesús. Dios nos ha llamado a llevar el mensaje del reino, a orar por los enfermos, a echar fuera a los demonios, a liberar a los oprimidos, a dar de comer al hambriento. Y déjame decirte, si alguna religión buena hay, o pura, o verdadera, está en la Biblia, acércate al huérfano y cuida de la vida. Esa es la religión purísima. Todo lo demás son pamplinas. Hoy los papás trabajan mucho para llevar a los jóvenes a la guardería, después a las actividades extraescolares, y a los viejos los meten en las residencias. Y luego se compra un perrito para que les haga compañía. Ese es nuestro mundo. Y ese mundo está dentro de la iglesia. Los viejos nos estorban, y los niños pequeños también. Luego nos asombramos cuando la familia dentro de la iglesia se quiebra. Hoy día hemos pasado muchas estrecheces económicas, con un solo fin: que siempre en la casa estuviera mamá, estuviera papá. Siempre. Y cuando hablo de estrecheces, hablo de no tener nada, ni siquiera pañales para los niños. No había pañales. ¿Saben? Pasaron los años. Las estrecheces se fueron haciendo un poquito más anchas. Y mis hijos siempre tuvieron a sus padres en casa. Y lo digo con orgullo de padre, no con orgullo humano. Pero para sensibilizar tu corazón. De que tus hijos, tus hijas no necesitan más dinero. Te necesitan a ti. A su madre y a su padre. Esta generación no necesita mensajes que atraigan a las personas, a la iglesia, para que se emocionen. ¿Para qué? Porque si tú atraes a la gente por métodos carnales, tendrás que alimentarlos y mantenerlos dentro con carne y no con espíritu. Las personas necesitan a Jesús. Y Jesús es compasivo y misericordioso. ¿Cómo es tu corazón, niño? Porque yo veo a Jesús y yo veo que su corazón es compasivo. En cambio, el mío no es tanto. Y le pido cada día a Dios, Señor, dame tu corazón. Yo no sé cómo terminó la historia de Jonás. Pero Jonás, cuando Nínive se arrepintió, dijo esto: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia.
Pero sabiendo lo que iba a pasar, Jonás obedeció. El libro termina ahí un poco a medio terminar. No sabemos cómo terminó la historia de Jonás. Lo que sí sabemos es que más de 200.000 personas se humillaron ante Dios, pidieron perdón por sus pecados y Dios no ejecutó juicio sobre sus vidas. ¿Cuántas personas viven a tu alrededor de aquí? ¿Cuántas? ¿Con cuántas de ellas eres compasivo cada día? ¿Con cuántas te relacionas para mostrar la compasión de Dios? Y no estoy hablando de estar todo el día sacando la Biblia. Estoy hablando de estar cerca de las personas y dar la oportunidad de que escuchen a Jesús. Sencillamente eso. De que escuchen a Jesús a través de tu vida. De que lean a Jesús a través de tu vida. Así que, iglesia, hermanos, dejemos ya la almohada. Dejemos ya de dormir. Dejemos ya de poner excusas. Dejémoslo. Dejémoslo. ¿Saben? Ya está cerrado. Ahora todo el mundo está loco con el coronavirus. Eso tiene más que ver con la economía, con los mercados y el poder político mundial que con la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay alguien que está esperando a que la iglesia sea arrebatada para venir y decir: tranquila humanidad, aquí estoy yo. ¿Sabe cómo se llama? Anticristo. Y solo está pasando lo que está escrito en la Biblia. Hay que buscar libros conspiranoides. Solo hay que leer la Biblia y leerla con un espíritu abierto y sabio. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El mensaje de Jesús: ser compasivos y misericordiosos. Ama a tu esposa, honrala, cuídala, protégela, pon tu vida por ella. Ama a tu esposo, honralo, sujétate, perdónalo, levántalo. Ama a tus hijos, cuida de ellos, ponlos como una prioridad en tu vida. Ama a la iglesia, sírvela, entrégate por ella.